Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Kevin Andrés García. Soy el encargado de guiar esta entrevista y vamos a hablar sobre un tema muy especial, muy particular, que es la depresión. Para este tema que ha sido a nivel mundial, que ha afectado a muchas personas, tenemos la opinión de Elkin, Jonathan y Luzdari, que van a acompañarnos y van a dar cada uno su punto de vista acerca de este tema tan importante. Entonces, bienvenidos. Hola Elkin, buenas noches, ¿cómo está? Y muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Elkin, muchas gracias. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, bueno, entonces empecemos con la primera pregunta que va dirigida a Elkin. ¿Qué piensas de la depresión? Bueno, muchachos, yo tengo entendido que la depresión es una enfermedad mental muy seria, ya que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Eso no es un tema de solo sentirse triste de vez en cuando, sino es un estado persistente de tristeza y pérdida de interés que nos afecta en la vida cotidiana. Y eso dura más o menos 2 semanas. La depresión afecta a niños, afecta a adolescentes, a personas mayores, adultos mayores y a hombres y mujeres indiscriminadamente. La depresión también puede manifestarse con una variedad de síntomas, incluyendo los cambios de estado de ánimo, la pérdida de energía, dificultad para dormir, pérdida de apetito, falta de concentración y lo más grave, pensamientos suicidas. Una recomendación es, bueno, es importante buscar ayuda profesional si se sospecha de depresión, ya que es tratable. No podemos dejar pasar si vemos algún familiar o algún amigo que presenta algún síntoma de decaimiento en su estado de ánimo, no deberíamos dejarlo pasar. Tratar de ayudarlo y buscar ayuda profesional. Muy bueno, Elkin, muchas gracias. La verdad que es algo que afecta, ¿no? Y que está allí, está latentemente en las personas, ¿no? Entonces, para continuar, la segunda pregunta va dirigida a Jonathan. Dice, ¿qué eres en algún momento? ¿Has llegado a tener depresión? Sí, en algún momento pasé como por una situación en la que sentí emocionalmente, me sentía como vulnerable, como pues, como le puede pasar como a muchas personas en distintos momentos de la vida, pero lo sentí en varias ocasiones. No fue algo pues así como que me impidiera seguir con mis responsabilidades, con mi trabajo, pero sí me sentía como emocionalmente decaído en el momento de realizar las actividades. Creo que es un estado mental en el que uno entra o deja de entrar como muchos pensamientos en el momento. Y sentí desde mi punto de vista que la verdad pensé que eso me iba a consumir y entré como en una burbuja donde como que sentía que no era capaz de salir. Afortunadamente me entregué como a hacer actividades como en lo que era bueno, a salir, a hacer deporte, a compartir otra vez con amigos porque en un momento, en esa etapa, me alejaba de todo y no quería sino estar solo. Y llegué a sentir o a tener como ese pensamiento suicida, como le decía el compañero Elkin, como donde pues, yo como por qué vivo, o como por qué estoy, o como no le encontraba como un propósito a la vida. Y creo que estar rodeado de amigos, compañeros y enfocarse en lo que uno quiere en la vida, le ayuda a uno a salir de esa situación. Muy bueno, muchas gracias, Jonathan. La verdad que es algo que sí o sí nos va a afectar, ¿no? Y es algo que en algún momento todos como que llegamos a pasar por esa situación. Muchas veces no nos damos cuenta y cuando menos pensamos, estamos allí envueltos en esa parte.
Bueno, sigamos con la tercera pregunta, que es para Luzda. Dice, ¿cuál es la Ok. diferencia en estar tristes y estar deprimidos? Bueno, hay que empezar por decir que la depresión y la tristeza están vinculadas, pero no son lo mismo. Entonces, la tristeza es una emoción que todos en algún momento de la vida experimentamos. Las personas experimentan tristeza por una causa concreta. Eh, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo. Existen diferentes motivos que nos llegan a tener, nos llevan a tener esa sensación de tristeza, que aunque puede parecerse mucho a la depresión, no lo es, porque la tristeza es momentánea, sabemos la causa de la tristeza y adicional no tiene unos síntomas tan marcados como la depresión. La depresión ya no es una emoción, sino a diferencia es un trastorno del estado de ánimo de la persona que se caracteriza especialmente por una tristeza demasiado profunda y que generalmente va acompañada de otros síntomas, como lo decía el compañero Elkin. No queremos hacer nada, la persona quiere estar durmiendo todo el tiempo, tiene pensamientos suicidas, le altera su vida cotidiana, deja de funcionar en el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad ya no son importantes, pierde el sentido de su proyecto de vida, tiene muchísima dificultad para concentrarse en sus quehaceres diarios. Eh, es una situación severa donde realmente necesita, sí o sí, tiene que tener una ayuda profesional para poder salir de ese estado de ánimo. Porque la tristeza generalmente, el hablar con amigos, el hacer ciertas actividades, el de pronto tener una guía con un profesional, pero de muy poca, digamos que de pronto una charla motivacional, etcétera, te ayudan a salir de la tristeza y muy seguramente lo logras. Pero ya lo que es la depresión en sí, necesitas una, una intervención profesional más compleja y muchas veces pues tratamiento con medicamentos que ayudan a la parte de sanación mental. Entonces van muy relacionadas las dos, pero pues tienen su gran diferencia con lo que son en realidad. Entonces, lo importante es mirar cuándo realmente estamos tristes y cuándo nos estamos dejando o cuándo tenemos un estado de ánimo de depresión para poder buscar la ayuda necesaria. Muchas gracias, Luz. La verdad que eso me hace acordar hace poco que quedé sin empleo. Caí en un estado también como de, de tristeza porque se encuentra uno con la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, la familia, cómo va a subsistir estos días, ¿cierto? Entonces, esos son temas, como le decía también Sí. Jonathan con la pregunta anterior, que todo va arriesgado, ¿no? Que desencadenan. Entonces, muchas personas en ese momento, pues, suelen confundirse tristeza con la depresión. Yo, en ese momento, cuando quedé desempleado, fue algo profundo que llegó como una tristeza, más no fue depresión. Es importante resaltar también, Kevin, que en este momento, actualmente las personas todo lo manejan como estoy deprimido, está en un estado de depresión. Fulano de tal entró en depresión. Pero realmente esa valoración de que sea depresión o tristeza, hay que mirarla muy bien, como lo decía anteriormente, porque las personas suelen de una vez ni siquiera, no estoy triste por algo, no, ya estoy deprimido, me quiero morir, ¿sí? Porque también llevamos como al extremo la tristeza, sabiendo que de pronto sabemos la causa que lo motiva y que podemos salir de ahí. Exactamente. Muchas gracias, Luzda, por ese punto tan importante. Bueno, proseguimos con una pregunta general para cada uno, ya para ir terminando. eh, Quisiera que nos regalara cada uno una pequeña conclusión, una reflexión de cómo manejar la depresión y saber hasta qué punto
podemos llegar a salir de ella. Sí, yo quisiera aportar también que pues hay que tener en cuenta también que la depresión no solamente se genera por factores físicos, también hay personas, bueno, también hay factores genéticos, hay muchas personas que la familia han tenido historia de depresión, entonces hay muchos muchachos que vienen sufren de depresión debido a factores genéticos. También hay factores biológicos. Eso se han dado estudios de que la serotonina que es una molécula química que transmite señales entre las neuronas, forma un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, del sueño, del apetito, de la digestión y otras funciones corporales. La serotonina es una gran causante de que las personas sufran de depresión. Entonces, también hay factores ambientales, también hay factores psicológicos, y factores físicos, como los que hemos estado hablando. Sí, ese era mi aporte. Bueno, Elkin, de verdad que es muy importante tener todos esos aspectos en las diferentes áreas, ¿no? Que pueden llegar a afectar también y conociendo más a fondo con términos científicos, ¿no? Muchas gracias, Elkin. No sé, Jonathan, una pequeña conclusión que quisiera compartir o algo corto. Sí, que yo digamos que el tema de la pandemia en el 2021 nos enseñó mucho ese encierro a uno, ahí fue en el tema donde más se disparó, por decirlo así, eh, el pico de la depresión, que más que todo fue en adolescentes y mujeres. Entonces, que es un tema de mucho cuidado y que ya creo que es considerado como es una enfermedad a la que hay que ponerle mucho cuidado. Muy bien, sí, señor. Ese ya se volvió, como dicen, viral, ¿no? En ese tiempo volvió viral. Sí, Luzda, para Bueno, terminar. entonces yo para concluir voy a compartir una frase que me pareció muy bonita de una escritora ecuatoriana que escribió a partir de su propia experiencia de depresión. Ella es María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana, y escribió una frase que dice, el animal que llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Y habla respecto a ese animal o esa fiera que llevamos dentro que a veces compite con nosotros mismos, esa depresión o esa tristeza que a veces tenemos en nuestro ser y que no la sabemos manejar, que no la sabemos domar, como ella bien lo dice. Entonces, tenemos que saber hasta dónde esa fiera que llevamos dentro nos consume o hasta dónde la podemos manejar. Buenísimo. Muchas gracias, Luzda. Bueno, entonces, gracias a Elkin, a Jonathan, a Luzdari por sus valiosos aportes. De verdad que hemos aprendido, hemos compartido un poco entre todos acerca de este tema que es la depresión, que sabemos que es para manejarlo con seriedad y con empatía a la vez, porque podemos llegar a puntos extremos, ¿cierto? Si no se le da un buen manejo, si no tenemos una buena ayuda profesional. Entonces es importante reconocer que es un tema de salud mental. Me llevaba a que es algo tripartito, afecta el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? Porque a raíz de la depresión nos enfermamos, a raíz de la depresión nuestras emociones que recaen en el alma se ven afectadas y en el espíritu, porque uno escucha que cuando la gente eh, hace cosas, se suicidan, dicen que oyen voces, ¿no? Entonces también podría ser una parte espiritual allí fuerte, que hay que tener cuidado y hay que tener esas ayudas profesionales. Entonces, muchachos, pues no siendo más, damos por concluida esta reunión. De verdad que esperamos que haya sido de muy, pero muy buena ayuda para todos y que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Chao. no, usted Kevin, Gracias, muchísimas Kevin. gracias. Gracias, Gracias, Jonathan. Gracias, muy Udari. amable. Buenas Gracias a noches. todos. Feliz noche.